Bueno, muy buenas tardes, buenas noches a todos, que Dios les bendiga. Estamos aquí un miércoles más en este estudio bíblico. Vamos a continuar con el libro de Apocalipsis, esta es la parte número 18. Y saludamos a todos los que nos están viendo y escuchando por Facebook y después nos verán por YouTube. Voy a leer allí en el capítulo 17 de Apocalipsis, voy a leer dos versículos. Vamos a hablar hoy de la gran ramera, la Babilonia. Y voy a leer estos dos versículos para después orar y empezar el estudio. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Nos encomendamos ahora a ti para que nos uses como instrumento y prepares nuestros corazones, Señor, incluyendo el mío, para recibir el mensaje del estudio de tu palabra. Gracias por tu amor y sé con todos aquellos que nos están viendo y escuchando por Facebook y con todos aquellos que quizás no pudieron estar con nosotros hoy. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, esta es la parte número 18 del libro de Apocalipsis y ya estamos en el capítulo 17. Pero en el capítulo 16, que fue donde terminamos, en los versículos del 17 al 21, lo voy a hacer a modo de recordación, cuando se derrama la séptima copa, ocurre a nivel mundial un gran terremoto y también una terrible plaga de granizo. Y dice que el peso de los granizos era de 1 talento, lo que equivale a unas 125 libras. En Egipto también hubo una plaga de granizo, pero en menor grado. Pero aún así, en este tiempo de la séptima copa, los hombres van a seguir siguiendo, blasfemando contra Dios. Bueno, todos los comentaristas coinciden en que cuando se derraman las copas, o se terminan con las copas, ahí está incluido el juicio de Babilonia, tanto la Babilonia religiosa, vamos a verla hoy, como la Babilonia comercial. Pero quisimos decir esto para poder entrar en detalle. El capítulo 17 es la Babilonia religiosa, la gran ramera. Yo sé que hemos oído mucho de esto. Ustedes saben que he estado viendo algunos comentarios en Facebook. Quizás, hermanos, lo hagan con la mejor intención. Pero la gente, quizás, estoy hablando de personas cristianas, no se está dando cuenta que todo lo que está sucediendo a nivel mundial está escrito. O sea, el mundo no iba a mejorar antes de que Cristo viniera. O sea, el mundo se iba a empeorar. Y eso es lo que está pasando en todo sentido. Más ateísmo, más leyes contra Dios, más crimen, más corrupción, más violencia, más contaminación. O sea, y entonces a veces yo pienso, bueno, no se darán cuenta de esto. Y claro, todo esto está preparando el camino, porque después de todo esto que termine va a venir la gran victoria, que va a ser inevitable. Nadie va a poder evitar que Dios implante su reino eterno. Y entre estas cosas que van a suceder está la condenación de la gran ramera. Vamos a ver cuánto daño y desde cuándo comenzó este daño de la influencia de parte de la religión, que era una religión pagana, una religión malvada, que contaminaba a los hombres y los apartaba de la verdad de Dios. Porque cuando estudiamos la Biblia tenemos que tener un contexto completo. Recuérdense que aquellas naciones, las cuales Dios le dijo a Israel: yo les voy a dar esa tierra en que ellos habitan, y Dios le dijo a su pueblo: cuando ustedes habiten la tierra, no crean que es porque ustedes se la merecieron, sino, en primer lugar, Él los había escogido, pero no porque ustedes se la merezcan, sino porque las naciones, aquellas que ustedes van a desalojar, no se merecían la tierra, porque eran naciones paganas, practicaban todo tipo de idolatría, sacrificaban a niños recién nacidos, los quemaban vivos, sacrificaban a mujeres vírgenes y hacían todo tipo de orgías delante de sus dioses paganos. Bueno, la Babilonia esta de que vamos a hablar hoy, o la gran ramera, viene de esa Babilonia que comenzó allí con Nimrod, en los descendientes de Adán, allí al principio
estudio de la Biblia. Y entonces, en un momento determinado, Dios va a emitir juicio contra ella, y esto va a ser al final, o sea, al final de cuando se derramen las 7 copas. Si ustedes después en Apocalipsis, después en su casa, ven que el capítulo 17 habla de la condenación de Babilonia en el aspecto religioso, después viene la caída de Babilonia, la Babilonia comercial, y ya en el capítulo 7 vienen las alabanzas en el cielo, lo vamos a ver después, las bodas del Cordero, viene el jinete blanco que se aparece y que destruye al anticristo, y entonces en el capítulo 20 se implanta el reino milenial. Pero ya estos capítulos 17 y 18 se concluye la ira de Dios en contra de todo aquello que se había hecho. Babilonia tipifica el último gran sistema mundial. En el capítulo 17 se describe su aspecto religioso, y vamos a ver la invitación, está en los versículos 1 y 2 que Dios le hace a Juan, y acuérdense que estamos en el capítulo 17 de Apocalipsis. Entonces vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome. Por este versículo entendemos que en el juicio que hicieron los 7 ángeles con las 7 copas estaba incluida la gran ramera, la Babilonia religiosa y la Babilonia comercial, porque fíjese que el que le mostró esto a Juan, esto de la gran ramera, fue uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ahí tienen una descripción, ya les dije que esto fue una persona que lo hizo en California hace muchos años, y ahí ven a la gran ramera tal como se describe en la Biblia, montada sobre la bestia, porque vamos a ver que la gran ramera, esa religión que va a unir las demás religiones, va a ser una alianza en los 3 primeros años y medio con el anticristo. Así que en los primeros 3 años de Cristo ella va a estar cabalgando sobre la bestia. Quiere decir, va a estar en completa complicidad con la bestia, y va a tener un poder extraordinario en el aspecto religioso, unido con el poder malvado de la bestia. Así que allí le fue mostrado a Juan, y el Juan lo vio todo aquello que el ángel estaba mostrando. Con lo cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea, el ángel le dijo: mira, esta mujer que es la gran ramera ha fornicado con todos los reyes de la tierra y con todos sus moradores, y se han embriagado con el vino de su fornicación, porque precisamente la gran ramera ha tergiversado lo que enseña la Biblia, la adoración verdadera, la verdad acerca de cómo debe ser el culto a Dios. Y entonces ya aquí se le está dando un indicio de quién es esta ramera que ha fornicado con los reyes de la tierra y los moradores de la tierra. Y vamos a ver que Apocalipsis es muy explícita, porque a veces parece increíble que hay gente que leen esto y no lo entiendan. La descripción de quién es la gran ramera y quién es Babilonia, tanto la religiosa como la comercial, se describe de una forma tan clara que es imposible no entenderlo. Claro, hay que tener un conocimiento de todo lo que dice la Biblia, y también, por supuesto, de cuando estudiamos el libro de Daniel. Ahora bien, puesto que las 7 copas en el capítulo 16 trajeron el clima de la ira de Dios al mundo, incluyendo la caída de Babilonia, en los capítulos 16, 17 al 21 se narra lo que pasó cuando cayeron aquellos granizos tremendos y toda la ira de Dios se había derramado. Ahí estaba incluida también la caída de Babilonia. Ahora bien, uno de aquellos ángeles invita a Juan, o sea, acuérdense que eran 7 ángeles con las 7 copas, cada uno tenía una copa, no sabemos qué ángel era, pero era uno de los ángeles que había Dios designado. Invita a Juan a irse al desierto para abrir la gran ramera, el sistema apóstata mundial. Esto se ha estado preparando desde mucho tiempo antes. O sea, los hombres han querido tener una sola religión y un solo poder. Eso fue lo que cuando empecemos el estudio de la Biblia libro por libro, y que veamos los personajes principales, vamos a conocer a uno de ellos, a Nimrod. Fue el primero que se destacó, el que quería independizarse de Dios, y de allí fue el origen del comienzo del imperio babilónico con Nimrod, que se rebeló contra Dios. Pero el hombre, después de que pecó, ha tratado de
quitar a Dios del lugar que tiene y ocupar él el lugar, o sea, hacerse su propio Dios a su propia manera. Y entonces, ¿qué ha hecho? En su ego, en su prepotencia, ha tratado de unir de todas las religiones. Vamos a ver que esta gran ramera va a hacer una alianza con todas las religiones. Estoy hablando en el sentido de con las religiones hinduistas, budistas, las religiones esas que son paganas, que tienen creencias ocultistas, y entonces va a haber una alianza. Eso es lo que ha estado tratando de hacer por muchos años el ecumenismo. Por eso yo siempre estuve, no ahora, desde que yo conocí al Señor, siempre estuve en contra del ecumenismo. Porque ahora yo les decía a algunos que no entendían esto: ¿cómo yo puedo orar con un hinduista que tiene 300 millones de dioses? No están orando al mismo Dios. ¿Cómo yo puedo orar con un budista que sus creencias no concuerdan con las mías y que también tienen muchos dioses, incluyendo a Buda? Está el Buda eterno y muchos tipos de Buda, y que tienen unas prácticas ocultistas tremendas. ¿Cómo yo puedo orar con uno que tiene prácticas paganas cuando Dios me dice que las prácticas paganas son abominables? Pero el ecumenismo que dice que todo eso hay que olvidarlo y unirnos, que el amor de Dios, entre comillas, ese Dios, que el amor de Dios nos una, porque Dios lo que quiere es que el hombre esté unido. Sí, Dios quiere que el hombre esté unido, pero unido en la verdad de Dios. Cristo dice: Señor, yo estoy orando para que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Pero la unidad que quiere el ecumenismo no es esa que pedía Cristo, porque la unidad que pedía Cristo era que fuéramos uno en el Señor. Por ejemplo, yo me puedo reunir quizás con hermanos de otra denominación, pero tienen mi misma fe. Que seamos uno, o sea, los que compartimos la palabra de Dios, los que creemos en el mismo Dios, los que tenemos las mismas ordenanzas, los que creemos los mismos principios. Eso sí, nos unimos para orar, para interceder por otros, pero no el unirme con una persona que tiene creencias opuestas a lo que dice la palabra de Dios. Bueno, uno de los ángeles invitó a Juan a irse al desierto para mostrarle esta gran ramera. En Apocalipsis se mencionan 4 mujeres, y aquí vamos a ver por qué esto se explica para poder entender quién es la gran ramera. En Apocalipsis se mencionan 4 rameras. Está Jezabel, que simboliza la apostasía, introduciéndose a la iglesia. Eso está en el capítulo 2, versículo 20, en una de las iglesias. Le voy a decir ahora mismo cuál era la iglesia. Capítulo 2. Fue a la iglesia de Tiatira, le dijo en el versículo 20: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, que Jezabel simboliza la apostasía en la iglesia. Ahora, ¿quién era Jezabel? Históricamente existió. Jezabel ha sido la mujer más malvada que hay en la Biblia. Era la esposa de Acab, aquel que persiguió a Elías para matarlo. Pero si malo era Acab, peor era Jezabel. De ahí viene el origen de Jezabel. Y entonces en el Nuevo Testamento Jezabel simboliza la apostasía. O sea, todo lo que tenga que ver con apostasía está simbolizado por Jezabel, que es una de las mujeres que se mencionan en Apocalipsis. La otra mujer que se menciona en Apocalipsis es Israel, la mujer que dio a luz y dio origen al Mesías, que está en el capítulo 12, versículo 1. Así que ahí tenemos la segunda mujer. La primera, Jezabel, que era la de la apostasía. La segunda mujer, Israel, que dio origen al Mesías, Cristo. Y la ramera, que es el sistema mundial apóstata final. O sea, esta otra mujer que se simboliza allí con un cáliz de oro, adornada con piedras preciosas. Todo eso vamos a explicar por qué. Entonces, la otra mujer que se menciona es la ramera. Y la cuarta mujer que se menciona es la esposa, es decir, la iglesia. Así que allí tenemos una idea de cómo entender lo que estaba hablando aquí el apóstol Juan de las rameras. La ramera era las personas que tenían relaciones por dinero o por placer con otras personas sin ser su esposo y que se prostituían. La iglesia apóstata es como una ramera que se ha prostituido, ha dejado la verdad de Dios y la ha dejado por conveniencia, por dinero. Vamos a ver que la gran ramera
y por eso el anticristo va a hacer alianza con ella por conveniencia durante los primeros 3 años y medio. No solamente tiene un poder religioso, espiritual, tiene un poder económico tremendo, que lo va a usar el anticristo, porque acuérdense que el anticristo, aunque va a usar mayormente toda su astucia y su poder diabólico, también va a usar el poder de los hombres, va a usar los adelantos de la ciencia y va a usar el dinero y las finanzas que tengan los hombres. Y en este caso la ramera es una institución que tiene mucho dinero. Vamos a ver la explicación a los versículos del 13 al 18. La mujer, versículo 18, dice: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Aquí queda bien claro que se trata de una mujer. O sea, en el versículo 18 dice: y la mujer que has visto, esto está en el capítulo 17 de Apocalipsis, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. O sea, el ángel le está diciendo a Juan quién era esta mujer, quién representaba la gran ramera. Y ya por aquí podemos ver, y eso usted lo puede verificar en Apocalipsis 17, 18, que representa una ciudad, que dice que reina sobre los reyes de la tierra. Porque si no, no podemos entenderlo. Ahora, en los días de Juan, porque acuérdense que esto ocurrió a finales del primer siglo, porque Juan fue uno de los discípulos que más vivió, y la revelación le vino allá por los años 90 al 95 después de Cristo. Ya Cristo ascendió más o menos en el año 35 aproximadamente, murió y resucitó. Así que esto estaba en el primer siglo, y acuérdense que el imperio romano duró hasta el año 476 después de Cristo. En los días de Juan, esta ciudad reinaba sobre los reyes de la tierra. Las 7 cabezas del versículo 3 se identificaban como montañas en el versículo 9. Si todo eso no lo vemos, no vamos a entender quién es la ramera y quién es la ciudad. Así que en los días de Juan, esta ciudad reinaba sobre los reyes de la tierra, y ya sabemos que es Roma, porque era el imperio romano. Las 7 cabezas que están aquí en el versículo 3 dice: y tenía 7 cabezas, tipifican o se identifican como montañas. En el versículo 9 dice: y esto es para la mente que tenga sabiduría. Precisamente por eso hemos preparado ya los mensajes del libro de Proverbios. Ahí está la sabiduría de Dios. Déjeme decirle, ya terminé el tercero completo en PowerPoint, y el cuarto ya lo tengo hecho para poderlo hacer. Hermano, es maravilloso lo que Dios revela en su palabra. Y cuando estemos, que le estaba comentando mi hija, cuando lleguemos al libro de Proverbios, creo que es el segundo o el tercer mensaje, vamos a ver allí declaraciones de Dios, que tal parece que estamos dando la noticia del día de hoy, de lo que está pasando, de cómo los impíos están obrando, de cómo los impíos están progresando, de cómo los impíos están aparentemente ganando la batalla. Todo está escrito. Y entonces dice aquí que esto es para la mente que tenga sabiduría. ¿Pero qué sabiduría? La sabiduría de Dios. ¿Cómo yo puedo entender la Biblia? No la puedo entender por conocimiento humano. La palabra de Dios la tengo que entender por la sabiduría de Dios. Ahora, ¿quién me da la sabiduría? El Espíritu Santo. Cuando yo voy a leer la Biblia, cuando usted va a leer la Biblia, usted tiene que decir: Señor, guíame por tu Santo Espíritu a yo entender lo que leo. Y Dios se lo va a revelar. Usted no tiene que ser pastor, usted no tiene que ser una persona que se ha graduado del mejor seminario. Usted lo único que tiene que hacer es un cristiano que esté dispuesto a dejarse guiar por el Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios ha sido revelada a sus hijos. ¿Se acuerdan cuando los discípulos le dijeron así: oye, ¿por qué le hablas a los otros por parábola y a nosotros nos las explica? Dice: porque a ustedes les es permitido conocer los misterios de Dios, para los otros no. ¿Por qué? Porque los otros no me han aceptado, porque los otros me niegan, porque los otros no me siguen, pero el Espíritu Santo que vendría después estaría con ustedes. Así que dice: esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Así que las 7 cabezas del versículo 3 se identifican como 7 montañas en el versículo 9. Si usted no lo ve así, no entiende esto, porque esto hay que verlo así. Entonces, por eso es que hay gente que dice: no, a mí no me gusta Apocalipsis. Claro, es que tú lo quieres coger todo masticado. No, hay que escudriñarlo, hay que dedicarle tiempo, porque lo que yo he dicho siempre es esto: si el libro de Apocalipsis, dicen algunos, no me interesa, es la última revelación que Dios dio, y además es palabra de Dios. Entonces le estoy diciendo a Dios: oye, la terminación de tu testamento, yo no lo leí.
Es como, ¿cómo terminan las cartas? Usted en una carta le escribe, bueno, estoy bien, ¿cómo está la familia? Bueno, por acá, estoy trabajando, cambié de trabajo, estoy ahora en tal lugar, pero al final viene, bueno, cuánto te quiero, cuánto te extraño, ojalá que estén bien. O sea, la despedida es el cierre de oro. Bueno, este es el cierre de oro de la Biblia. ¿Cómo no lo voy a leer, hijo? Hijo, no es para ustedes, estoy diciendo hijo para la gente que no me entiende. Entonces ahí está la explicación. Lo único que hay que dedicarle tiempo, punto, más nada que eso. Bueno, vamos a ver por qué todo esto. La mayoría coinciden que es Roma, no cabe duda. Pues Roma está situada sobre 7 colinas. Y cuando se escribía Apocalipsis, Roma reinaba sobre los reyes de la tierra. O sea, la ciudad de Roma está sobre 7 colinas. Y si usted busca un mapa, lo puede buscar, de lo que es el, ¿cómo se llama? La sede del Vaticano. El Vaticano está sobre 7 colinas. Está allí, yo lo tengo. O sea, está dando todos los datos. Si tú no lo quieres conocer es porque no quieres escudriñar o porque no quieres depender del Espíritu Santo que te guía. Así que, indiscutiblemente que está hablando de Roma, que está situada sobre 7 colinas, y cuando se escribía Apocalipsis, pues Roma reinaba sobre los reyes de la tierra. Vamos a ver la bestia en el versículo 8. Acuérdense que estamos todos en el versículo, en el capítulo 17. Esto que van a ver ahí está en el versículo 17. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Todos coinciden que esta descripción de las bestias que has visto era y no es porque acuérdense que la bestia aparentemente estuvo herida de muerte una de sus cabezas y aparentemente murió. Digo aparentemente porque no murió realmente, y hizo una aparente resurrección, y entonces el mundo se volvió a seguir aún más a la bestia. Así que por eso habla de la bestia que has visto que era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y acuérdense que el abismo tiene que ver con el infierno, o significa el infierno. Esta es la misma bestia que aparece descrita en el capítulo 13. La bestia es color escarlata. Acuérdense que el color escarlata es un rojo intenso tirando a morado, y que la relaciona con el dragón, con Satanás. O sea, la bestia, que es el anticristo, tiene todo el apoyo del dragón, que también es el dragón rojo, y que es nosotros que el propio diablo. Eso está en el capítulo 12, versículo 3. Ahora, las 7 cabezas y los 10 cuernos que se mencionan en el versículo 3 del capítulo 17 también le identifican con Satanás en el capítulo 12, versículo 3, y en el capítulo 13, versículo 1. Voy a leer esos dos versículos para tener una idea. Dice el capítulo 12, versículo 3, también apareció una señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata, o sea, rojo intenso tirando a violeta, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y en el 13:1 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Déjeme decirle, es bueno, es magnífico que esos datos estén ahí, pero usted tiene que hacer lo que hice yo. Usted tiene que buscarlo y verificarlo, a ver, porque yo le puedo decir que estas 7 cabezas y 10 cuernos se mencionan también, que se mencionan en el versículo 3, aparecen en el capítulo 12, versículo 3, en el capítulo 13, versículo 1, pero hay que verificarlo, hijo, porque si no lo verificamos, entonces puede ser que eso no sea así. Es que todo está unido, porque acuérdense que la revelación de Dios es completa. Él quiere que tengamos la vista clara, la vista profética clara, de que al final la victoria es de Dios. Déjenme decirles algo. He escuchado comentarios inclusive de personas que son fieles siervos del Señor, pero voy a decirle, todo esto que está pasando, claro que a mí me entristece, me duele, lo siento, pero hermano, tiene que ser así, y eso me garantiza a mí que la victoria y el reino de Dios está más cerca que nunca. O sea, Cristo va a venir por su iglesia y va a empezar lo más terrible. Porque si la gente cree que esto de la pandemia y del problema de la economía y el problema de los gobiernos y el problema de las ideologías es malo, lo peor está por venir. Pero la victoria va a ser ganada por Dios, punto. Pero todo esto tiene que suceder así, porque esto está preparando el escenario mundial para la venida del anticristo. Así que esta condenación de la gran ramera va a ser, y se ha ido incrementando. La gran ramera está ya en acción en el mundo. Ahora vamos a ver las 7 cabezas, versículos 9 y 10, están allí en el capítulo 17. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ya sabemos que las 7 cabezas son 7 montes.
Y son 7 reyes, 5, fíjense, claro, uno dice, bueno, ya el pastor ya le estudió esto, no, pero esto cuando yo lo empecé a estudiar no lo sabía, lo tuve que empezar a indagar. Y son 7 reyes, así que vamos a volver atrás aquí un momentico para tener una idea. Las 7 cabezas son 7 montes, ¿verdad? 7 colinas, pero también las 7 cabezas son 7 reyes. Dice que 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Oye, uno lee eso y si no tiene más información uno se queda del otro lado y dice, bueno, sí, son 7 reyes, ok, 5 reyes han caído, no sé cuáles son, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Está muy lindo eso, pero no lo entiendo, es lo que diríamos. Pero ustedes van a ver que no es tan difícil cuando se escudriña y se estudia la Biblia, claro, con todos los estudios anteriores. Las 7 cabezas representan 7 montañas y 7 reyes o reinos. Los 5 que han caído eran Egipto, Asiria, Babilonia, el imperio medo-persa, o que mayormente después Persia fue el que siguió la Persia, y Grecia. Esos eran los 5 imperios que habían caído. Estoy hablando en cuanto a la revelación, porque acuérdense cuando la revelación que le fue dado a Daniel, cuando comenzó en Babilonia, pero ya Egipto había sido un imperio donde había estado José, y Asiria también había sido un imperio que había estado ahí, ¿cómo se llama? Llevando cautivo al pueblo de Israel. Así que estos 5 imperios habían caído, eran los más importantes que se mencionan. Los demás eran imperios muy pequeños. Esos fueron los imperios que más abarcaron en territorio y en naciones adquiridas: Egipto, Asiria, Babilonia, Persia y Grecia. Y ahora viene el reino que ese era el de Roma en días de Juan. Acuérdense que la revelación a Daniel nos da un adelanto, pero acuérdense que lo revelado a Daniel dice que era para el tiempo del fin. Ya lo de Apocalipsis era un libro abierto que era precisamente para explicarnos todo lo del fin. Acuérdense que el último imperio que existió fue el imperio romano. Pero acuérdense de esto para tener una idea. Vamos a dejar el de Egipto y el de Asiria fuera, esos fueron antes. Allí estuvo José, que tuvo su parte profética. Allí estuvo los profetas que estaban en el tiempo de Asiria. Pero vamos ahora al profeta Daniel, cuando le fue revelado. Acuérdense cuando comenzó la estatua. Estaba el imperio babilónico, era la cabeza de oro. El imperio medo-persa, los pechos de plata, era otro metal. El imperio griego era de bronce. Y después vino el imperio romano, que eran las piernas de hierro. Pero ¿qué pasa? Que eran dos piernas, porque el imperio romano se dividió en 2 partes, el oriental y el occidental, y abarcó toda una gran extensión de lo que es mayormente casi todo lo que es la Unión Europea hoy, y aún más tenía el imperio romano. Pero ¿qué pasa ahora con el imperio romano? Que no cambia de metal. Cuando llega a los pies, que es el imperio del anticristo, el hierro sigue ligado con barro. ¿Por qué? Porque está más corrompido, y eso es lo que hay que ver. O sea, el oro no tenía que ver con la plata no tenía que ver con el bronce, y el bronce no tenía que ver con el hierro, pero el hierro sí continúa en el tiempo del anticristo. Y eso todo el mundo coincide, es que el imperio romano de alguna forma va a ser restituido nuevamente, claro, no como en el tiempo antiguo. Y da la coincidencia, y si no después le dejo una tarea, busque lo que era el imperio romano en su antigüedad y lo que hoy es la Unión Europea. Para ahora, también dedíquese a ver todas las leyes que tiene la Unión Europea, para que ustedes vean que casi todas van en contra del Dios del cielo, del Dios único y verdadero. Y entonces, bueno, el reino que era el de Roma. Esto era en días de Juan. Acuérdense que Juan murió aproximadamente por allá por el año 100, un poquito después, y el imperio romano duró hasta el año 476 aproximadamente. Y el que aún no ha venido, el 7º, sería el reino de la bestia, que es el que falta. Por eso ya estamos ahora en este momento en el terreno profético, estamos en los pies. Por eso es que el mundo está hecho un caos, porque acuérdense que este caos que hay en el mundo va a llevar a la implantación, a la toma de posesión del anticristo. Claro que el mundo no va a mejorar, no piense que va a mejorar, no lo va a hacer, punto. Ahora, el creyente puede estar completamente confiado de que Dios lo va a guardar, lo va a cuidar, y que la victoria final
es de Dios. Así que el séptimo imperio sería el reino de la bestia. Vamos a ver los 10 cuernos, con eso vamos a ir terminando después. Dice, este versículo dice claramente que estos 10 cuernos son 10 reyes, los cuales concuerdan con la profecía de Daniel y los 10 dedos de los pies de la imagen que vio Nabucodonosor. ¿Se acuerdan que los pies tienen 10 dedos? Esos 10 dedos corresponden con los 10 cuernos, que son 10 reyes que van a hacer una alianza. Acuérdense que los reyes eran poderes que tenían un dominio. El anticristo al final, porque eso se pensó en un tiempo, no va a hacer alianza con 10 naciones, sino con 10 poderes. Por ejemplo, ahora existe la Unión Europea, está el bloque asiático, ahora por ejemplo Canadá, Estados Unidos y México y otro bloque. Con esos bloques que van a tener sus representantes, con esos bloques, con esos poderes, es que el anticristo va a hacer una alianza. Así que todo el escenario está preparado, porque hoy en día las naciones no se dirigen solas, es por bloques. O sea, por ejemplo, Estados Unidos no puede decir yo solo esto. No, Estados Unidos depende de acuerdos comerciales con otras naciones. Rusia le pasa igual, la China le pasa igual, el grupo asiático le pasa igual, y con esos 10 poderes que van a estar al final van a hacer una alianza el anticristo, y va a coincidir con los 10 dedos de la imagen y también con los 10 cuernos que vio Juan. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. O sea, está claro de que el anticristo va a hacer una alianza con estos 10 reyes, y también va a hacer una alianza en los 3 primeros años y medio con la gran ramera. En los días de Juan, estos reyes todavía no habían recibido poder, pues están reservados para los últimos días, cuando recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. La expresión por una hora indica un breve tiempo, en este caso los últimos 3 años y medio del imperio del anticristo. Hasta ahí lo vamos a dejar. Ahora bien, si ya todo está, por ejemplo, la gran ramera ya está organizada. Deja ver si viene lo que quiero ahí. No, vamos a dejar eso para después porque no quiero adelantar. Bien, lo que quiero terminar es con esto. Si ya los gobiernos del mundo, los poderes del mundo, estoy hablando económicos, ya están preparados para hacer una alianza, porque los grandes poderes del mundo pues están tratando de unirse para poder formar un poder. Ya se está hablando desde hace muchos años de un nuevo orden mundial. Ese nuevo orden mundial tiene que tener un líder. Pero ¿qué ha pasado también? Que la ramera ya ha hecho una alianza con otras religiones. Por ejemplo, cuando usted ve fotos del Vaticano, por ejemplo, el Papa se reúne con un ayatolá de allá de las religiones orientales, se reúne con otro hinduista, un jefe de los hinduistas, se reúne con los budistas y tienen una reunión, y todo parece que color de rosa. Ahí no puede haber armonía, pero sin embargo ya está preparado el escenario mundial, porque toda esa gente se van a unir para formar la gran ramera, porque la gran ramera va a ser una unión de todas las religiones, claro, con una líder que va a estar situada en Roma, porque acuérdense, que lo vamos a ver creo que después, acuérdense que la gran ramera se destaca como adornada de oro, de piedras preciosas y con un cáliz de oro. El cáliz de oro es lo que se usa para lo que no. Nosotros acuérdense que repartimos la cena en copitas independientes, pero la Iglesia Católica, en este caso, pero no solamente la Iglesia Católica, también la Iglesia Ortodoxa griega y otras iglesias usan un cáliz, o sea, una copa grande. Ahora, yo vi un documental, ustedes saben cuántos cáliz, porque cada papa tiene su propio cáliz. Se calcula que hay millones de dólares en valor de los cálices de oro que tiene el Vaticano guardado. Pero está hablando que la gran ramera poseerá una gran riqueza material, y esa riqueza va a ser una influencia sobre las demás religiones que van a unirse. Y entonces, ¿qué va a hacer el anticristo? En los primeros 3 años y medio va a hacer una alianza con ella hasta que le convenga. Vamos a ver después cuándo se va a romper esa alianza. Que Dios nos ayude a entender todo esto. Ahora, la pregunta que podemos contestar a la luz de la Biblia es: ¿por qué esto se está poniendo cada día más difícil? Porque es que el escenario mundial ya se está preparando para la venida del anticristo, y el anticristo viene por obra de Satanás, punto. Ahora, eso no quiere decir que
que nosotros Dios no nos guarde y no nos cuide. Pero lo que yo estoy diciendo es que no va a haber mejoría. Puede ser que en una nación X haya algún tipo de mejoría, pero a nivel mundial se van a deteriorar las relaciones económicas y políticas. ¿Por qué? Porque todo va camino al anticristo. Acuérdense que el anticristo va a dar una falsa paz, una falsa economía mundial para después implantar el tiempo de la gran tribulación. Así que lo que yo digo es, ¿cómo yo no voy a entender que todo esto que está pasando es una preparación de lo que dice la Biblia? Ahora, si esto no estuviera pasando, entonces yo se estuviera preocupado. ¿Saben por qué? Porque entonces lo que dice la Biblia no se está cumpliendo. Punto. Ahora, que yo tengo que hacer mi parte como creyente y digamos, ahora vienen las próximas elecciones y votar por el que yo entienda que es el más correcto, eso es otra cosa. Pero ya Dios tiene en su plan lo que va a hacer. Y no me puedo poner bravo, porque Dios tiene un plan. Pero en el plan de Dios está su victoria final, que esa está asegurada. Eso es lo que me tiene que animar a mí. Porque si ahora usted nada más que oye malas noticias, y no oye de que al final la victoria es de Dios, entonces usted, claro que usted no va a dormir esa noche, le va a dar pesadilla. Va a pasar la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, y a las 7, a las 6 que usted se levantó y no pegó los ojos. No, la victoria está asegurada. Y le digo, hermano, porque eso lo tengo que hacer yo. Porque es verdad, a mí me duele que el mundo se esté deteriorando, que la gente vaya en contra de Dios. Pero cuando estudio la Biblia veo que es que tiene que ser así. Porque vamos camino al imperio del anticristo. Estamos en el preámbulo. Y claro, antes que venga el imperio del anticristo, la iglesia va a ser llevada. Entonces, eso me tiene que dar un gozo. Ah, Señor, gracias. Porque aunque estamos en el preámbulo del anticristo, yo voy a ser llevado por ti. Entonces eso me tiene que dar una tranquilidad. Y entonces eso me inspira a decir, Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. Y gracias porque un día vamos a estar en tu reino eterno para siempre. Y nada ni nadie lo podrá evitar. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Ayúdanos a entender que todas estas cosas terribles que están pasando y que son tristes en el mundo, está preparando el escenario mundial para la venida del Hijo de Perdición, para la venida de la bestia, del anticristo, que ha de implantar un imperio mundial durante 7 años. Pero ayúdanos a comprender también que tú nos tienes prometido que tu iglesia no estará presente y que al final la victoria será tuya y tú podrás implantar tu reino eterno, que no durará 7 años o 500 años como duraron algunos imperios, o 1000 años como duraron algunos imperios, sino que va a durar por toda la eternidad. Ayúdanos a, como dice tu palabra, a estimularnos al amor, a las buenas obras, y a entender que tenemos que buscar tu presencia y tenemos que buscar la dirección del Espíritu Santo para poder entender tu palabra. Ayúdanos a vivir confiados y tranquilos, sabiendo que la victoria está asegurada. Ayúdanos a orar los unos por los otros, a interceder los unos por los otros. Y ayúdanos para que como iglesia podamos entender que tenemos que seguir predicando tu palabra, un mensaje de esperanza, un mensaje de vida eterna, y que aunque los tiempos sean difíciles, tú vas al lado nuestro y la victoria está asegurada. Perdona nuestros pecados, Señor. Gracias por tu amor. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén.